Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, les cuento, durante estos días que hace que estamos en el aislamiento obligatorio, estuvimos haciendo un montón de actividades de escritura, de lectura, de escritura y de comprensión. Y en la medida en que fui corrigiendo esas actividades, fueron surgiendo algunas dudas con respecto a la escritura de algunas palabras, a las reglas de acentuación y de tildación. Entonces se me ocurrió que podríamos hacer una clase que tenga que ver con recordar la forma de escritura de esas palabras para poder mejorar nuestros escritos y nuestras escrituras intermedias. Bien, para poder empezar con esto es importante que recordemos que todas las palabras están acentuadas, ¿sí? Exceptuando los monosílabos, que son las palabras que tienen una sola sílaba, el resto, todas las palabras tienen alguna sílaba que suena más fuerte. Todas las palabras están acentuadas, pero no todas las palabras llevan tilde, ¿sí? Esa es la gran diferencia en las reglas de acentuación y tildación. Voy a mostrarles este cartel. Bien, que tiene la palabra mecánico, ¿sí? Para que recordemos cómo es el orden de acentuación de las palabras. Por ejemplo, si la palabra mecánico sonara más fuerte en la sílaba co, la sílaba que estaría acentuada sería la última sílaba. Si sonara más fuerte en la sílaba ni, la sílaba que sonaría más fuerte sería la anteúltima sílaba. Si sonara más fuerte, como lo es, y además lleva tilde en la sílaba K, es la anteúltima sílaba. Y si sonara más fuerte en la sílaba me, sería la anterior a la antepenúltima sílaba, ¿sí? Esta organización de la forma en la acentuación y la tildación de las palabras es lo que después nos va a ayudar a organizar cuál es la regla a la que se tienen que adecuar, ¿sí? Bien, entonces las reglas son: todas las palabras están acentuadas, pero no todas las palabras llevan tilde. Si las palabras están acentuadas en la última sílaba, esas palabras son agudas. Las palabras agudas, como dijimos recién, están acentuadas en la última sílaba, pero llevan tilde si terminan en N, en S o en vocal. Solamente llevan tilde si terminan en N, en S o en vocal, y están acentuadas en la última sílaba. Las palabras graves, a diferencia de las palabras agudas, están acentuadas en la antepenúltima sílaba, en la anteúltima sílaba, y llevan tilde cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Sí? Podríamos, para que ustedes se acuerden, pensar en que son lo contrario a las palabras agudas. Las palabras agudas llevan tilde si terminan en N, en S o en vocal, y las palabras graves llevan tilde si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Después tenemos las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las que están acentuadas en la antepenúltima sílaba. Y lo bueno que tienen estas palabras es que llevan tilde siempre, igual que las sobresdrújulas. Las sobresdrújulas están acentuadas en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Como les mostré en este cartel, en este caso estarían acentuadas en la sílaba me y serían sobresdrújulas. Lo bueno que tienen tanto las esdrújulas como las sobresdrújulas es que nos sirven recordar porque siempre llevan tilde, ¿sí? Entonces, si están acentuadas en la última sílaba, son palabras agudas. Si están acentuadas en la anteúltima sílaba, son palabras graves. Si están acentuadas en la antepenúltima sílaba, son palabras esdrújulas. Y si están acentuadas en la anterior a la antepenúltima sílaba, son palabras sobresdrújulas. Bien, teniendo en cuenta las reglas de acentuación y tildación de las que hablábamos recién, surgieron otras dudas en la escritura de las palabras que tienen que ver con el diptongo, el triptongo y el hiato. Para poder trabajar con eso es necesario que nos acordemos cuáles son las vocales cerradas y cuáles son las vocales abiertas. Las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las vocales cerradas son la U y la I. Bien, entonces, el diptongo se produce cuando hay dos vocales juntas que permanecen en la misma sílaba, ¿sí? Al igual que el triptongo. El triptongo se produce cuando hay tres vocales juntas en la misma sílaba y la que está en el medio es la vocal abierta y está rodeada de dos vocales cerradas. Lo importante para que tengamos en cuenta es cuando se produce el hiato, ¿sí? El hiato se produce cuando hay dos vocales juntas, pero va a pasar algo que va a hacer que esas vocales no formen parte de la misma sílaba. Bien, tenemos tres tipos de hiatos. Puede ser que haya dos vocales iguales, por ejemplo, en la palabra cooperar o en la palabra creer, que hay dos vocales que son iguales, son las dos iguales
Entonces eso hace que la sílaba se rompa y deje de ser diptongo para convertirse en hiato. Por ejemplo, la palabra cooperar, la forma de separar las sílabas va a ser cooperar. Y en la palabra creer va a ser creer. Bien, el otro tipo de diptongo es cuando hay dos vocales abiertas que son distintas. Acuérdense que las vocales abiertas son la A, la E y la O. Por ejemplo, en la palabra teatro hay dos vocales abiertas, ¿sí? Son distintas, pero son las dos abiertas. Si hay dos vocales abiertas, se produce el hiato, se rompe la sílaba y deja de ser un diptongo. Y lo otro que va a pasar, y es lo más común que pasó en las últimas tareas que mandé, por eso también quería que hablemos de esto, es cuando hay una vocal abierta y una vocal cerrada que es tónica, o sea que lleva tilde. ¿Sí? Por ejemplo, en la palabra vía, en la palabra parecía, que estuvimos trabajando en la tarea anterior, lo que pasaba es que la palabra vía tiene tilde en la vocal cerrada y luego está la vocal abierta. Entonces, la forma de separar en sílabas es a, vi, a. Esa tilde hace que el diptongo se rompa y sean dos sílabas. Por eso, dos sílabas distintas. Por eso no es una palabra aguda, sino que es una palabra grave. Pasa a ser una palabra grave porque la tilde rompe el diptongo, se convierte en un hiato y no es una palabra aguda, es una palabra grave. Eso fue uno de los errores más comunes que estuve viendo en las escrituras que me mandaron. Bien, entonces hicimos un repaso de las reglas de acentuación y tildación y un repaso de diptongo, triptongo y hiato. ¿Sí? En la próxima clase, en el próximo encuentro, empezamos a trabajar con estos sustantivos, adjetivos, etc. Pero ahora vamos a hacer este repaso. Vuelvan a ver este video si es necesario, para que no se olviden cuáles son estas reglas que necesitamos para poder escribir bien. Un beso, nos vemos.